Por eso quiero darle la más cordial bienvenida a Lucas Rodríguez. Él es investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica y quien fue el líder de esta investigación puntualmente. Lucas, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bien, Lucas, lo primero que hay que saber es justamente cuál es esa verdad del paramilitarismo en Bolívar con el bloque que operó sobre todo en zonas de los Montes de María y parte de La Mojana, aquí en esa zona del departamento. Sí, bueno, nosotros lo que identificamos fue que en el departamento de Bolívar operaron dos frentes, uno que operó en el sur del departamento de Bolívar, pero este informe específicamente habla sobre el bloque Montes de María, comandado por alias Diego Vecino y por Juan Chodique, quienes actuaron principalmente en los municipios de los Montes de María, pero mismo actuaron en la zona del Canal del Dique e incluso llegaron a estar con unidades y con personas trabajando como urbanos en la ciudad de Cartagena, donde también ocurrieron los hechos. Entonces, de alguna manera lo que nosotros encontramos fue que no fue un bloque pequeño y fue solo localizado, sino que tuvo una gran incidencia, no solo militar, sino también política, económica, social, en varios municipios del departamento que tuvieron una incidencia y que crearon graves hechos de violencia. Nosotros entrevistamos aproximadamente a 290 personas que integraron la estructura paramilitar. Asimismo, entrevistamos a sus comandantes y también más o menos alrededor de unas 60 personas víctimas de organizaciones de víctimas y conocedores del territorio, intentando aportar un poco a la verdad y a la memoria sobre la violencia en el departamento de Bolívar y Sucre. ¿Cuáles son esas cifras que dejó esa violencia paramilitar en la región? Bueno, más allá de cifras, lo que nosotros encontramos fue un escenario de violencia importante. Estamos hablando más de 60 masacres en el territorio entre los años 1999, 2000 y 2001. Además de un importante índice de personas dadas por desaparecidas, más o menos estamos hablando de unas 600. Sin embargo, hay una cifra que puede generar mucha controversia, pero que creemos que es necesario que haya un aporte importante a la verdad, y es alrededor de unas 19.000 personas que pudieron estar desaparecidas y que cruzaron por el Canal del Dique. Este es un escenario en donde las poblaciones se vieron afectadas porque ellos nos comentan que básicamente cada día, todos los días pasaban de a 2 o 3 cuerpos, muchos de ellos llevaban el registro de estas personas y esa relación con el río se vio afectada por esta dinámica de violencia tan importante que se dio en el territorio. Estamos hablando también de escenarios de violencia sexual, en donde las mujeres fueron usadas constantemente y abusadas constantemente como una forma no solo de afectarlas a ellas, sino de desintegrar el ámbito familiar y las circunstancias sociales y la destrucción del tejido social. Entonces se encuentra uno con escenarios difíciles, con escenarios de violencia importantes. Estamos hablando de más o menos alrededor de unas 10 a 15 masacres que se dieron únicamente en Cartagena. Estamos hablando, insisto, de escenarios de violencia importantes que al parecer siguen estando un poco ocultos dentro de la verdad que se está construyendo sobre el departamento. ¿Cómo llegó esa violencia, como tú lo indicabas, que se dio en los Montes de María? ¿Cómo llegó a zonas urbanas, incluso de ciudades como Cartagena? Bueno, los paramilitares, digamos que los grupos de seguridad privada están más o menos desde los años 70 y 80 en el territorio, asociados a familias, en su momento familias que crearon grupos que se aliaron con grandes poseedores de tierra, y estos hicieron unos ejércitos privados que podrían asimilarse como los primeros grupos paramilitares que hubo en el territorio. Sin embargo, más o menos en los años 90, estamos hablando del año 95, 96, 97, las ACCU, comandadas en su momento por los hermanos Castaño, ya entran con un proyecto específico para la creación de los grupos paramilitares auspiciados por algunos poseedores de tierra, insisto, y algunos políticos de en su momento que pues ya han sido mencionados en escenarios como los de Justicia y Paz y como los de la JEP, y empezaron sobre todo la incursión en el sur del departamento, en el oriente del departamento de Sucre, en los municipios de Ovejas, en los municipios de Morroa y demás, y después fueron subiendo por todos los Montes de María, Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, Pinto y demás, hasta llegar a tener el control más o menos en el año 2000-2001 de algunas zonas de la ciudad de Cartagena.
en ese escenario, por ejemplo, la masacre de la Torre del Reloj, donde murieron varias mujeres en ese escenario, fue un poco como la presentación que se dio a cabo de estos grupos paramilitares ingresando en Cartagena y generando este control en el territorio y esta incidencia en el territorio que fue muy importante en esos momentos. ¿Cómo, pensando en este proceso de justicia y paz que se dio en el gobierno Uribe justamente con esos grupos paramilitares, cómo se ha llegado a restablecer el tejido social en estas zonas de influencia en el Canal del Dique y con presencia de en ese entonces del bloque norte, el bloque Bolívar? ¿Cómo ha sido ese proceso de alguna manera de reconciliación en esas zonas entre las víctimas con los paramilitares de ese entonces? Bueno, digamos que el escenario las víctimas del departamento y en especial de las personas de los Montes de María es muy especial. Son personas que han construido a partir de una resiliencia y a partir de una resistencia a la violencia misma que se dio en estos territorios, escenarios de integración, de construcción de paz, de memoria, de integración, en los que las mismas víctimas se vieron en la necesidad de surgir, de intentar recuperarse y de intentar repararse a sí mismas, pero asimismo de exigir la justicia y la reparación que se dio en esos momentos. Entonces yo diría que primero hubo una iniciativa popular, una iniciativa de estas víctimas y de estas organizaciones de víctimas, especialmente en los Montes de María, en los que ellas se autoconstruyeron y empezaron a hacer los reclamos justos que tenían por haber sido víctimas en el territorio. Años después, sobre todo con los resultados que se vinieron dando de justicia y paz, algunos que se vieron un poco lentos, pese a que, por ejemplo, la primera sentencia de justicia y paz fue dada en Bolívar, fue la de Mampuján. Los paramilitares, los líderes paramilitares, en especial Uberban, que es Juancho Dique, ya empezó a entrar en escenarios de construcción de paz y de reconciliación. Entonces, primero, las víctimas empezaron a crear estos escenarios de reconciliación. Los festivales de la reconciliación de los Montes de María son muy importantes, y ahí empezaron a asistir Uber Banqués, Juancho Dique y Diego Vecino y demás, y empezaron pues un poco a afrontar a las víctimas, a afrontarse en estos escenarios a las víctimas y a comprometerse con estos procesos de recuperación y de construcción de paz que se han dado en el territorio. Con el Canal del Dique es diferente, porque hasta ahora es que está empezando a surgir todo este tema de la verdad en el Canal del Dique. Hasta ahora empiezan a surgir las víctimas, empiezan a reconstruir demás, empiezan a darse estos procesos casi que políticos de alguna manera para que las víctimas empiecen a hacer sus reclamos. Y evidentemente en ese escenario también Juancho Dique, que fue el comandante del territorio, pues se ha acercado a las víctimas junto con la Comisión de la Verdad, junto con la Justicia Especial para la Paz, y han hecho estos procesos. Creo que además de reconocer el proceso que hicieron las víctimas casi que desde ceros y casi que en este apoyo, también es importante entender que se han dado escenarios construidos por algunos organismos del Estado y por algunas personas en particular, pues para que estos escenarios continúen, como insisto, pues el informe de la Comisión de la Verdad y como lo que está haciendo actualmente la JEP. Bien, Lucas, para finalizar entonces, gracias, Miriam. Hay muchos detalles más de este informe que se conocerán justamente el próximo sábado 22 en el marco de la Feria Latinoamericana del Libro que se desarrolla aquí en Cartagena, en el claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena. Invitación para que conozcan más detalles. Muchísimas gracias. 4 de la tarde en el claustro de la Merced, en el marco de la Feria del Libro de Cartagena. Sabemos que no es un escenario fácil, que hablar de violencia no es un escenario que genere mucha simpatía de alguna manera, pero también hemos encontrado otras formas de crear memoria a través de la música, del arte, del dibujo, de la comida misma. Entonces va a ser un escenario especial también de reconciliación, de reconstrucción y de paz con todas las personas muy invitadas, todas y todos, a este evento.